Mis amados y amigos en el Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Bueno, pienso que hoy será el último capítulo de hablar sobre las familias que asisten a las congregaciones. Porque hemos tocado este tema porque muchas familias están siendo juzgadas mal o se sienten culpables y por tal razón prefieren ir a la iglesia para que los estén señalando o cosas parecidas. Y debemos de saber que la salvación es individual. Los llamados a ministerios son individuales. Los dones los da el Espíritu Santo individualmente a cada persona. Lo único que se da completamente es el fruto del Espíritu, y entre más nosotros tengamos comunión con la palabra y con el Espíritu, más vamos a desarrollar esa vida de Dios en nosotros, esa imagen, esa semejanza. Porque recuerda que tú y yo hemos sido destinados para representar al Señor Jesucristo en esta tierra. Entonces, por tal razón hemos estado hablando de lo complicado y lo difícil que es para una familia cuando tiene que usar la fuerza, la manipulación, la autoridad para poder hacer que las personas vayan con él a la congregación, para que él no sienta vergüenza delante de los hermanos o hermanas que no hacen sino que juzgar y criticar. Y hablamos de que nadie sabe las cosas que por las que una familia pasa. Y estuvimos explicando todo eso. Y hablamos la semana pasada de lo que era la sujeción y la autoridad. Sí, porque usted puede llevar por capricho, porque sentirse avergonzado, porque tiene la autoridad sobre sus hijos todavía, que no pueden sobrevivir por sí solos, no pueden decidir. Entonces alguno me podrá decir, bueno, pues yo al mío sí le enseñé y lo llevé y mire cómo está ahora. Y bueno, en su caso, a usted le dio resultado. Lo que no sabemos es si esa presión y esa fuerza ha hecho en este momento de que su hijo esté haciendo algo que nunca quiso hacer, y lo que él desea hacer no lo pudo hacer. Otros seguramente con gozo han recibido esa constancia de labor en la casa, de la oración, de la lectura de la palabra, de la adoración, de estar participando en las cosas de Dios, y sus hijos están sirviendo al Señor en cualquier tipo de nivel de autoridad en la iglesia, ¿ya? Pero lo ideal es que nosotros eduquemos a nuestros hijos a una dependencia de gratitud y de amor a Dios. Aunque vayan esporádicamente, aunque ya estén mayores y todavía ellos puedan revivir cómo el Señor actuó en muchas situaciones con sus padres, con ellos, y ellos saben, aunque no se congreguen de continuo, que el Señor es la única persona en la que se pueden apoyar y confiar y hablar con Él para seguir adelante. Entonces usted está diciendo que posiblemente porque a usted no le va como a los otros que tienen llamado genuino, está hablando de esto. No, yo te estoy hablando de lo que sucede realmente en las familias. ¿Ya? Es preferible que un muchacho vaya con aretes marcado y tatuado hasta la coronilla y que ame a Dios, que llevar un santurrón ahí que lo que quiere es irse donde Él está sentado. O sea, la gracia, es que a veces queremos entender la gracia del Señor con nuestra mente. Entonces nos volvemos, hermano, en personas que no usamos sino el poder y la autoridad, pero abusamos, atropellamos a nuestra familia, terminamos siendo moralistas, religiosos, legalistas, pero lejos de la salvación para nuestra familia y para nuestros hijos. Y eso no es lo que desea el Señor. Él no vino a morir para que tú hicieras justicia a tu manera, o disciplina, o poder, autoridad, manipulación, no. Aún en los que estaban en la cruz con Él, estaba dispuesto a perdonarlos.
Y cuando todos aquellos que lo juzgaban, que lo apuñetearon, que lo latiguearon, que lo escupieron, que le hicieron la vida cuadritos, él no los manipuló ni los presionó. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya, tener a la familia bajo sujeción es no someterlo bajo dominio y poder y autoridad, no. Es saberlos gobernar y construir de tal manera que los muchachos, nuestros hijos, aprendan a temer a Dios por hacer lo malo, que aprendan a que Dios no es de pasado, sino de presente, y que su gracia está todos los días extendida para perdonarte, para hacerte misericordia. Te va a corregir, algunas veces te va a doler por no hacer caso. Y a lo mejor tendrás consecuencias grandes, pero siempre la mano de Dios va extendida. Que tus hijos sepan que la mano de Dios, que tu esposa, tu esposo sepa, siempre estará lista para sacarte del fango en donde te hayas metido. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo ideal? Pues lo ideal es que levantemos una familia para el Señor. ¿Ya? Que sobre todo cuando están niños, es la mayor oportunidad que tenemos de sembrar en ellos la semilla, la palabra, la oración, enseñarles permanentemente de confiar en Dios, de ser agradecidos, de mostrarles las obras de fe en nuestras vidas para que ellos desde pequeñitos vayan teniendo sus propias obras de fe. Ese es el ideal. Pero no todos llegamos con hijos pequeños a la iglesia, a la congregación. Algunos llegan con hijos ya de 12, 13, 14 años, contaminados por el sistema del mundo que hay en las mismas escuelas o en la vida, en el barrio donde tú vives. Entonces, lo ideal es que en cualquier tiempo que tengan tus hijos, primero, que los dos, el matrimonio, ¿cierto?, tengan un solo camino, un mismo camino. Ahora, cuando yo le hablo de un solo camino, es lo ideal sería que los dos caminaran en la misma dirección de la iglesia. Pero por eso Pablo dejó escrito, ¿cierto?, que no se divorcien si están de acuerdo en vivir juntos, aunque no tengan el mismo deseo de servir al Señor. Tantas parejas que se han divorciado y andan en unas vías horribles con hijos destruidos. ¿Por qué? Porque el uno quería forzar al otro a hacer las cosas como él pensaba que se debían hacer. No, cuando un matrimonio deben de compartir las cosas, deben de respetarse, honrarse, llegar a un acuerdo. Y sobre todo que en el acuerdo esté incluido el Señor. Que todos aprendamos a amar a Dios. Es posible, usted ve las parejas, unas demuestran mucho más amor el uno por el otro. Otras parejas no son tan melosas, pero viven bien juntos, comparten las cosas. Hay matrimonios que son muy secos, hay otros que son muy melosos. La vida con el Señor es igual. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es anhelar a nuestro Dios, estar deseoso de estar con Él, de hablar con Él, de compartir con Él lo que nos pasa, de hablar con Él para mi vida, para mi futuro, por mis hijos, por mi esposa, por mi esposo, por otros familiares. Ese es el ideal. Pero si tú quieres ponerte una venda y decir que todos los que van a una congregación son así, estamos mal. Entonces, todo este programa que se ha hecho es para identificar que dentro de la diferencia, lo importante es que tú reconozcas que el Señor Jesucristo es el Señor de la salvación, que el Verbo de Dios es el único que trae la esperanza, porque una fe que no esté amparada sobre los pilares de la esperanza, en el menor rasguño, en la menor dificultad, en el problema mínimo, y si es más grande, ni te quiero contar cómo la gente cae al piso
Y qué difícil levantarse, porque muchas veces fueron forzados por disciplina, por constancia, ya, por hábito. Por aquí escuchaban, por aquí salían, nunca le pusieron cuidado. Y cuando los momentos difíciles llegaron, lo único que hicieron fue darse cuenta que no, que el Dios que ellos pensaban no hacía lo que ellos escucharon. Pero es que nunca fueron, nunca estuvieron metidos en las cosas del Señor. Profeta, pero usted dice que eso es voluntario, sí. Nunca tuviste la voluntad de sentarte a orar o arrodillarte o parado, sentado. No le gastaste tiempo a escudriñar las escrituras, no a leerla como un libro, a escudriñarlas. Es cuando nosotros de verdad nos fortalecemos. Y si eso lo están viendo nuestros hijos, esa dependencia del Señor. Por ejemplo, no me gusta dar ejemplos con mi familia, pero esta semana ha sido una semana donde yo ya me retiré y le entregué la compañía a mis dos hijos y a sus dos esposas. Pero habían dificultades que por no ser diligentes se agravaron los problemas y estaban bastante graves. Y mire el ejemplo para esos dos muchachos de 45 y 44 años. Les dije, esta noche voy a orar. Y en la mañana me levanté y les dije, hoy me levanté a las 4 a orarle al Señor para que estas cosas que están tan enredadas, un nudo que no se zafe y todo se arregle. Bueno, a las 11 de la mañana, varias cosas que estaban complicadísimas se hicieron. ¿Qué pasó? Ellos han visto eso una vez, dos veces, tres veces, decenas de veces en la salud, en la economía, con las viviendas, con todo el capital, con todo lo que ellos han visto que Dios hace. Entonces, esos muchachos tienen que aprender a moverse en esa fe que ellos han visto que le ha dado resultados. Ahora ellos la están practicando y todos los días van a crecer en la fe. No puedo compararme, aunque ellos tienen el mismo tiempo en el Señor. Cuando yo entré al Señor ya estaba en 37. Cuando ellos entraban al Señor tenían 12 o 13 años. O sea, es la madurez espiritual no se adquiere de un día para otro. Eso necesitas tiempo. Necesitas que tu fe sea chuzada, como ahincada, de tener que moverte en ella porque no hay manera de resolver lo que estás haciendo. Entonces tú vas a madurar mucho más rápido que un muchacho que está pensando en la escuela, en el colegio, en las muchachas, en jugar deporte, en pasar la chévere, porque no tiene obligaciones. Pero tienen que madurar y van madurando. Eso es lo importante del Evangelio, respetar la gracia de nuestro Señor. Dice Pablo en 1 Timoteo 3:6 que, porque es que hay familias que tienen llamados genuinos, ¿ya? En donde los hijos y hasta los nietos, todos están metidos en el Señor. Desde pequeños oran, alaban, cantan, adoran, escriben, escudriñan las escrituras, los mayores se sientan, les explica. Padres que hacen su labor. Para hacer esa labor, muchos padres necesitan tener el tiempo disponible en el tiempo de esos muchachos para poder educarlos. Pero otros padres escasamente veíamos a nuestros hijos el sábado y el domingo, porque nos estábamos explotando, trabajando para que ellos tengan un futuro diferente al que nosotros hemos tenido cuando llegamos. Y qué maravilloso que ellos puedan ver la gracia y la bendición de esa fe, ¿ya? Pero no todos tienen los mismos tiempos, ni las mismas situaciones para hacer las cosas. Pero si tienes hijos que estén en ese llamado genuino, el que vamos a hablar un poco hoy, bueno, que ellos aprendan que los deseos para servir a Dios no es solamente saber un poco de Biblia, no. Pablo dice que si alguien siente el deseo de hacer un ministerio en la congregación, dice en 1 Timoteo 3, dice que esa persona no sea un recién convertido. O sea, si va a servir al Señor, que él tenga
esas experiencias reales con el Señor, con el Cristo, con el Espíritu, que tengas esa vida con Dios, que no es un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. O sea, muchas veces un momento de destello de un joven en una congregación puede serle en vez de bendición de daño. ¿Por qué razón? Porque como es joven y comete errores, un error de esos los mayores pueden juzgarlo de tal manera, y si es el hijo de un pastor, ay, y madre santa, si le caen con todos los cierros. Entonces, ¿qué pasa? En vez de ser de bendición, pues ese muchacho es de condenación, ahora se siente avergonzado. ¿Cuánto tiempo se va a demorar en restaurarse? Y ese es el tiempo en que se va a alejar. ¿Ya? Entonces, dice que cuando un muchacho de estos quiera servir en la congregación o cualquier persona, que debe de gozar de buena reputación entre los de afuera de la iglesia. Imagínate tú. No es la reputación que tengan mis hermanos en la iglesia, no. ¿Qué dice la gente que no va a mi congregación sobre mi vida? O sea, enseñémosles que lo importante no es lo que te digan en la iglesia que eres el hijo del pastor o el hijo del que canta o el hijo del ujiero, del anciano o alguien que tiene importancia. No. ¿Qué dicen tus amigos? ¿Qué dice el círculo donde tú te mueves? ¿Es un círculo en donde tú hablas del Señor? Que ellos hablan y miren tu reputación y digan, hombre, este muchacho, ¿cómo es de bueno? O esta muchacha, ¿cómo habla? La fe que tiene, a toda hora sembrando esperanzas. Esa es la gente que Dios va a usar, ¿ya? Para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. O sea, qué importante y qué bueno si todos podemos enseñar a nuestros hijos a escudriñar las escrituras. ¿Por qué razón? Porque en las escrituras está la vida para que un joven que está empezando, tanto para un adulto. Pero cuando el joven comienza a escudriñar cosas en la Biblia y comienza a averiguar por ellas y comienza a preguntar por ellas, bueno, ahí se está levantando una persona para el Señor, para su servicio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante? Que ellos aprendan, igual que el que está en el liderazgo y está recién subido al mismo liderazgo, que aprenda a escudriñar las escrituras, no a leerla, que aprenda a mirar las soluciones que da Dios en las necesidades que tenemos hoy. ¿Ya? Por eso es que tenemos que cuidar ese círculo si de verdad nosotros estamos educando a nuestros hijos, porque no es, ven, oremos y 3 palabras y para afuera, o abrimos la Biblia y leemos un capítulo. No, es sentarnos con ellos a enseñarles cómo orar debidamente, ¿ya? Cómo escudriñar las escrituras para su beneficio. Papi, dime qué cosa quisieras tú aprender. Y entonces comenzar a buscar con él cómo hacerlo. ¿Ya? Entonces, dice Lucas en Hechos 20, dice, entonces cuídense a sí mismo y cuiden al pueblo de Dios, o a los hijos de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios. O sea, búsquenle alimento para suplir lo que ellos están necesitando ahora interiormente. ¿Para qué? Para que por esos principios que les estamos enseñando puedan sobrevivir. Pero prepárense, escudriñen, que Dios tiene palabras para cada tiempo. Y es Él el que nos va a mostrar el camino. Este es el tiempo en que nuestro Señor Jesús, quien nos dejó el Espíritu Santo, porque por la vida con el Señor y aceptarlo como nuestro Salvador, Él nos da la garantía de que podemos orar, de que podemos escudriñar la palabra, y para eso nos dio el Espíritu Santo. Es bien importante que nuestros hijos lo sepan, que en nuestra casa se sepa que el Espíritu Santo es el único que dejó nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, para que nosotros podamos llevar una vida en la mano del Señor. ¿Ya? Ahora,
Yo conozco familias que tienen unos llamados genuinos impresionantes. O sea, sin esfuerzo, sin tener que forzar la gente, ni tener que manipularla, no. Esos jóvenes o esas jovencitas anhelan ir a servir, a enseñar, a predicar, a salir con los demás jóvenes a las calles, a hablar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos han sido fundamentados sin forzar, sin obligación, sin tener que usar la autoridad para hacer algo que es por amor. ¿Ya? Ahora, tú me podrás decir, como te dije al principio, bueno, yo a los míos sí les enseñé y los obligaba y los tenía y vi a la persona que es. Bueno, en tu caso funcionó, pero eso no es en todas las familias. Pero te voy a contar también de gente que fue bajo esas presiones, ¿ya? Y resulta que el padre de lo más alto, el padre con una congregación de 2,000 personas, 30 años en el Evangelio. Ya Dios ha suplido todas sus casas, sus hijos lo ha visto. Ya toda la familia iba y se congregaba, servían en algún lugar. Y de pronto él o se muere o ya está muy anciano y le entrega la iglesia a su hijo, al que él pensó que era el heredero. Sí, porque se piensa que los ministerios se heredan. Y en menos de 2 o 3 años hasta el edificio lo perdieron. Sí, y yo me imagino que tú conoces a varios también. Como también conozco llamados genuinos de este tipo. Ministros que yo conozco que aman al Señor, él, su esposa, sus hijos, ya, y hasta sus nietos, y eso tienen esa pasión por el Señor, por servirle, buscan lo mejor, la excelencia. Pero los padres nunca pelearon, nunca prosperaron. Y en el tiempo, ya cuando sus hijos tienen 40 o más años, se dan cuenta que ellos fueron llamados para ser los maestros, los pastores de sus hijos, porque en sus hijos era que Dios iba a expandir el ministerio. Y entonces ellos, con ese esfuerzo de romper, de abrir, sacar adelante la congregación, lo que le enseñaron a los hijos es cómo trabajar en Dios. Y entonces lo que los padres no hicieron en 20, 30 años, queriendo salir adelante con una congregación, llegan los hijos y Dios los llama, y como ya venían preparados por papá, viendo todo lo que papá hacía o mamá hacía, orando, adorando, buscando al Señor, llamando gente, familia, haciendo este programa, esta otra cosa. Y ahora los hijos llegan y explotan el ministerio. O sea, padres que fueron llamados a cultivar hijos en los cuales Dios iba a hacer cosas grandes. ¿Por qué razón? Porque esto es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dios te llama para hacer algo, eso sí, tenlo por seguro. Ahora, tú tienes que estar enfocado ¿qué es lo que Dios me mandó a hacer a mí? Tú dirás, bueno, no, Dios me mandó a pastorear. Ok, pero resulta que llevas 15 años, 20 años, 30 años y su hija 40, 50, 100 y ¡blum! De pronto otra vez 10. Y vuelves a empezar y te pasa otra vez lo mismo. Pues yo te animo a que pongas cuidado, porque a lo mejor naciste en esta tierra, tú y tu esposa, para preparar a muchachos o muchachas para este tiempo en donde la luz tiene que hacer que la oscuridad desaparezca, porque vienen años difíciles y complicados, te lo he dicho, ¿ya? Pero se necesita gente empoderada en el espíritu y a lo mejor ahora te vas a dar cuenta que nacieron ustedes como pareja para cultivar esos muchachos para Dios y ellos son los que van a hacer la obra, la cual tú pensaste que rompías. No, tú estabas rompiendo terreno para tus hijos porque ellos iban a levantarlo. Igual que Salomón, David consiguió todo el dinero para que se hiciera y las riquezas, pero no lo edificó él, lo edificó Salomón. Lo importante es esto, 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, Pablo despidiéndose de los hermanos,
en su segunda carta. O sea, vivamos bajo la gracia del Señor. Claro, hablar de la gracia es algo que se nombra muy pequeño, pero es muy grande. Es vivir solo, dirigidos por el verbo, la palabra, mi Cristo y el Espíritu Santo. Anhelar por lo menos que nos revele lo que tenemos que hacer para que nuestra familia salga adelante en Dios, para que la congregación que yo no he podido prosperar, yo sea el maestro de mis hijos, para que ellos que Dios los está preparando de la mano nuestra puedan hacer ese templo grande que yo no pude. ¿Ya? Que aprendan a conocer el amor de Dios. Porque una fe que no conozca cuánto Dios te ama, no va a tener nunca esperanza de conquista. Los pilares en que se para la fe es esperanzas vivas de lo que Dios ha dicho que hará contigo. Eso es muy importante. Poder vivir el amor de Dios es la única manera que tú das amor a través de las palabras, a través de los hechos, a través de la fe. Y dice Pablo, para cerrar, y la comunión del Espíritu Santo. Porque nuestro Señor Jesús anhela que nosotros vivamos en Cristo y el Espíritu Santo, que fue el motivo por el cual Él nos lo envió, para que hagamos la obra que el Señor Jesús hacía en ese tiempo. Tú y yo somos los llamados a llevar a Cristo y al Espíritu Santo en todas partes para que ellos manifiesten el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que vivamos en la gracia de Dios, no es con nuestra fuerza, es con la palabra y el Espíritu. Cuando nosotros hacemos las cosas basado en lo que Él nos habla, porque esa es otra. Dios te puede dar a ti una palabra y al otro otra palabra y a ti te da otra diferente. Cuando tú tratas de copiar o imitar lo que otros hacen, lo que vas a hacer siempre es una copia barata de una persona. No, sea un barril de oro. No importa que tu estado sea pequeño o tu estado sea grande. Aquí lo único que vale es que cuando partamos de esta vida hayamos hecho lo que Cristo nos dijo a través del Espíritu. Y no nos afanemos por hacer la obra de Dios si Dios no la quiere hacer con nosotros. Afanémonos por servirle al Señor de la obra. Mis amados, se me terminó el tiempo y ya empezaremos otra serie diferente para el próximo viernes. Ok, que mi Señor Jesucristo sea el que te enseñe la gracia y el favor y el amor de Dios para que el Espíritu Santo haga lo que Dios tiene preparado para ti. Lo tiene preparado para todo el mundo diferente. De acuerdo a nuestro carácter, Dios va dando sus dones para que nosotros nos movamos en ese carácter que se va formando a través de las palabras de nuestro Cristo. Cuando nuestra conciencia sea renovada en Cristo, nuestro oído va a ser más susceptible a la voz del Espíritu para hacer lo que Él nos envía a hacer, porque las demás cosas no van a ser recibidas en el cielo. Solamente las que le agraden a Dios, bajo la voluntad de Él. Por eso el Señor dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Pero mis amados, los veo el próximo martes. Bendiciones y corre la voz, mi hermano.